¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras. Hoy vamos a hablar con una amiga entrañable y una colega muy joven. Ella es la licenciada Maya Lanquilde y es licenciada en Psicología por la Universidad de la Cuenca de la Plata y actualmente viene ejerciendo la docencia universitaria. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu espacio, a esta que es tu casa, a la que siempre nos das las bienvenidas, a los que somos tus alumnos, también un poco, colegas. Te Un agradezco mucho poquito. por el espacio y la oportunidad. De nada, Mayrita. Mira, el tema que nos ha traído hoy día es trabajo y desgaste mental. Y cuando yo lo propuse, dije, bueno, este es un campo de la psicología organizacional. Los Sí. clínicos, ¿qué tenemos que ver aquí? Tú que siempre eres chancona, estudiosa para las personas que no entienden este término peruano, me dices que hay novedades. Y hay un psicoanalista francés que ha hecho estudios sobre el tema del trabajo, a pesar que viene del mundo del psicoanálisis. Cuéntanos un poquito acerca de este señor, quién es y cómo así. Bien, trabajo y desgaste mental, que es el nombre, este segmento de hoy, en realidad tiene que ver con un libro de Christophe de Jours, donde él introduce los términos y las lecturas desde el psicoanálisis a lo que tiene que ver con las dinámicas organizacionales o las dinámicas entre el trabajo y el ser humano, ¿sí? ¿Qué ocurre en esa dinámica? Entonces, bueno, él lo que hace es empezar a investigar, se da cuenta que el trabajo no solamente es fuente de bienestar, una fuente de satisfacción, sino también al mismo tiempo produce sufrimiento. Y diramos, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con las organizaciones? Bueno, en este caso tiene muchísimo que ver porque uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales este autor se posiciona a la hora de leer estas interacciones entre el sujeto y su medio de trabajo es justamente que él dice que la estructura o las dinámicas de trabajo que uno tiene con el trabajo se sustentan bajo la identidad, ¿sí? El trabajo forma parte de la Mm, constitución psíquica de las personas y por ende forma parte de la identidad, ¿no? ¿Cuántas veces durante la vida nos decimos, bueno, yo soy psicóloga, vos sos psicólogo, soy médico, soy abogado? Pero también es muy interesante qué pasa cuando uno atraviesa otras etapas de la vida, como por ejemplo la jubilación, ¿no? Otra vez aparece esta pregunta. ¿Sigo siendo un psicólogo? ¿Sigo siendo un abogado después de no ejercer en mi mm. trabajo? Entonces, esas son algunas de las preguntas que se hace de Jurs y por las cuales empieza a investigar. Y esta línea específicamente se llama psicodinámica del trabajo porque, como su palabra lo dice, tiene que ver con las dinámicas psicológicas, vinculares, Mm. sociales eh, y mentales que ocurren en el espacio de trabajo, también físicas, porque sabemos muy bien los psicólogos que el sufrimiento habla a través del cuerpo. Mayra, ¿qué nos enferma del trabajo? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuál es la parte, digamos, no sé si patológica sea lo apropiado, lo disfuncional, el malestar que genera? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bien. Para poder responder a tu pregunta es muy importante diferenciar, porque esto nos va a ayudar a todos, sobre todo al público, a entender qué hablamos cuando hablamos de trabajo. Generalmente el trabajo se entiende como una actividad, pero de Jours entiende que existe otro escenario que tiene que ver con el contexto al que él va a llamar justamente el trabajo prescripto, ¿sí? La organización social del trabajo. Y la organización social del trabajo tiene que ver con todos esos significados en los cuales nosotros envolvemos a eso que parece una mera actividad económica, ¿no? Que la hacemos durante toda la vida, que Ujú. generalmente tiene que ver con satisfacer algunas necesidades, pero que para el autor no es tan así. Y justamente de ahí radica su pregunta, ¿qué nos enferma en el espacio de trabajo, como vos bien lo decís? Esta organización social de la que habla el autor hace referencia a todas estas cuestiones que ocurren en un espacio de trabajo, ya sea los valores, las normas sociales, lo que cada uno entiende por el trabajo, porque, por ejemplo, sabemos que los cambios generacionales han transformado la concepción que se Mm. tiene de trabajo y por lo mismo lo que antes tenía que ver con naturalizar ciertas prácticas laborales, hoy ya se puso de relevo sobre la mesa, ya se empieza a discutir como estos no son prácticas adecuadas, como por ejemplo las cargas horarias extensas que se hacían en la antigüedad. Uno lo dice, bueno, pero esto es parte de mi trabajo, esto es parte
de lo que yo tengo que hacer diariamente, tiene que ver con el cumplimiento de la tarea y sin embargo hoy entendemos que es muy importante el descanso, ¿sí? Poder parar, Mm, poder descansar, tener un espacio libre para poder hacer otras actividades por fuera. El tema es que para este autor, una de las cosas que nos enferma tiene que ver con la falta de reconocimiento. Si decimos que el trabajo, de alguna manera, nos constituye y forma nuestra identidad o forma parte de nuestra identidad, el no sentirnos reconocidos, útiles, que nuestro trabajo puede ser llamativo para otros o que es insignificante nos puede enfermar. ¿Sí? Esta falta de reconocimiento es lo que nos puede enfermar. mm, Pero también el autor va a hablar de ciertos riesgos que en realidad tienen que ver con las condiciones y medio ambientes de trabajo que son los que van a propiciar ciertas patologías, ¿sí? Recuerdo que estaba viendo uno de los videos de la licenciada Verónica, ella hablaba del burnout. El burnout, buena como colega. sabemos, tiene que ver con, como bien lo explicaba Verónica, tiene que ver por ahí con una respuesta sintomatológica a ciertas exigencias del medio de trabajo que se viven de manera totalmente singular. O sea, yo lo vivo solo, generalmente no se lo toma en cuenta como que el burnout es parte del ambiente de trabajo. De hecho, en la mayoría de las clasificaciones y cuando surgen las demandas de trabajo, el burnout no se considera ni siquiera un tipo de violencia. ¿Sí? Esta sobrecarga o Mm, esta sobrecarga de exigencias que en realidad sí tiene que ver con una cultura de trabajo. Entonces, de Jurs viene a poner el acento acá y dice, no, estas prácticas son las que nos enferman. Esto que nosotros terminamos naturalizando, justificando, al cual, digamos, le atribuimos como parte del folclore del trabajo, en realidad es lo que nos enferma, digamos. muy bien. Y ahora, se habla de la banalización, una expresión sobre la injusticia del trabajo. Esa es una Sí. expresión conceptual que habría que explicar a qué se refiere. Bien, en este caso, el autor cuando habla de la banalización de la justicia social, habla justamente de estas situaciones que ocurren en el espacio de trabajo y que yo las naturalizo. Por ejemplo, eh, decir que me tengo que quedar 3, 4 horas después de mi trabajo porque es parte de la dinámica, porque es parte de las exigencias. O tolerar a esos jefes que son insufribles, que nos persiguen, que nos presionan, con los cuales no tenemos cierta autonomía para desarrollar el trabajo, que toman represalias en contra de las personas, por ejemplo, si no cumple la tarea de determinada manera o en tal plazo, se toman represalias. Entonces, la banalización de la injusticia social tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a naturalizar y a minimizar, esta palabra es muy importante, y a minimizar los efectos que producen estas situaciones. Mm, Entonces, ¿qué pasa? La persona reacciona, pero muchas veces no es capaz de poner en palabra. Y esto los psicólogos lo sabemos muy bien. A veces las personas, incluso a mí me ha tocado en la clínica tener pacientes que vienen con sufrimiento por parte de su trabajo, donde ellos mencionan que identifican que ante la presencia de tal jefe se ponen muy nerviosos, tienen que hacer una reunión para hablar de un plan de desarrollo nuevo en la empresa y eso los estresa, no pueden dormir, empiezan a sufrir insomnio, empiezan a medicalizarse para poder asistir a los espacios de trabajo y justamente esas son las situaciones en las cuales se banaliza. Pero lo que apunta específicamente también este autor es que muchas veces estas situaciones, como las que explicaba la licenciada Verónica, como el burnout, es vivido de una manera totalmente singular. ¿A qué voy con esto? Que los espacios de trabajo, las organizaciones, las instituciones no son capaces de darse cuenta que ciertas dinámicas de su cultura, de los valores que se viven mm, dentro de la empresa, pueden enfermar. Entonces, ¿qué pasa? No, esto es una enfermedad de esta persona en particular, esta persona no sabe gestionar la frustración en su trabajo, me parece que porque he escuchado que la estructura psicológica de esta persona es la que no le permite desarrollarse y por eso se enferma. Y todo el tiempo, por eso vemos que en muchos de los procesos de selección y reclutamiento, que vos también debes conocer, muchas veces una de las competencias que se pide es la tolerancia a la frustración. sí, Y para mí esa es la primera red flag porque es lo que ya te está avisando cómo es esa cultura de trabajo muchas veces, ¿sí? Si bien hay trabajos en los que uno tiene que saber sobreponerse, porque no son fáciles, por ejemplo, el trabajo de un médico, el trabajo de un psicólogo, porque están enfrentando situaciones dolorosas, conjuntamente acompañando al paciente,
Entonces, lógicamente, a veces uno percibe que hay ciertas injusticias y necesita sobreponerse, pero a veces hay organizaciones o instituciones que abusan. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Se termina llevando toda la culpa hacia el sujeto, se lo aísla, se lo aparta, se lo vulnera, se lo margina y no se hacen cargo las organizaciones de estas prácticas que muchas veces terminan por enfermar. Entonces, Mayra, ¿cuál sería el impacto en la cultura organizacional respecto a este fenómeno tan usual, ¿no? Y tenemos los impactos frente a esto es las rotaciones constantes de personal, la falta de motivación de los empleados, por ejemplo, quitemos la palabra empleados, hoy se habla de colaboradores, Colaboradores. justamente. También pasa esto de los ausentismos constantes, que aparecen los certificados médicos por estrés laboral, que antes no se escuchaba tanto, hoy sí, digamos, hay como un espacio donde las personas ya se están animando más a poner sobre la mesa lo que les ocurre, lo cual a mí me parece genial. También es la falta de confianza entre los líderes, los subordinados dentro de un espacio de trabajo, así como también en la organización, ¿no? La persona termina trabajando como un autómata, como un robot, sin obtener ningún tipo de satisfacción, lo cual conlleva que tal vez haya un cumplimiento de los objetivos de la organización, pero eso no quiere decir que las personas se sientan satisfechas en ese espacio de trabajo. Y hablando de los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿cuáles deberían ser los principales que tú nos puedes un poco detallar? Bueno, algunos de los principales, y yo creo que la pandemia nos ha llevado a encontrarnos con nuevos riesgos psicosociales, ¿no? Porque el trabajo remoto también por una parte, algunas personas se han sentido súper cómodas trabajando y otros los ha incomodado justamente porque han tenido que reorganizar la dinámica familiar, Mm. pero los riesgos psicosociales más comunes tienen que ver, por ejemplo, con la falta de conocimientos específicos sobre el rol, cuando los roles no son claros, cuando los objetivos de ese puesto no son claros y se superponen con otros, esto puede generar roces entre las personas de un mismo espacio de trabajo y por ende eso conlleva un riesgo, ¿no? La falta de reconocimiento del trabajo, ¿no? Esto es decir, venís muy bien, vas cumpliendo con los objetivos, tu trabajo es muy bueno. Y sobre este punto, quería comentar, hace poco estaba viendo una entrevista que De Jurs dio en una universidad de Chile, en un congreso que hubo sobre psicología laboral, y él comentaba que no estaba totalmente de acuerdo con las evaluaciones de desempeño. Como muchos de los oyentes deben saber, si forman parte de algunas organizaciones e instituciones, se hacen evaluaciones sobre el rendimiento, sobre la forma de vincularme con los otros, sobre cómo voy cumpliendo con mi trabajo. Y de George no está de acuerdo porque él siente que de alguna u otra manera estas evaluaciones hacen un recorte sobre el sujeto. Y yo solamente me limito a evaluar o a dar por ahí un feedback, una evaluación respecto de lo que tiene que ver con un desempeño medible y cuantificable, no con todos esos otros aspectos que también hacen muy valioso al trabajador. Por ejemplo, cómo se vincula con sus compañeros, si cuando surge algún problema es la primera persona que se ofrece para ayudar a los demás, y muchas veces esos aspectos no son tenidos en cuenta en todas las evaluaciones y por ende termino haciendo un recorte. Entonces, eso le quita lugar al reconocimiento del trabajo del otro, ¿no? Eso es una fuente de sufrimiento. La falta de organización horaria, la sobrecarga de tareas también son riesgos, algunos de los riesgos más comunes a nivel psicosocial. Y sobre todo en pandemia, estos últimos se han acrecentado porque las personas no lograban organizarse, ¿no? A veces se pasaban con horas extensas de trabajo, reuniones, 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 y había muy poco tiempo de ocio. Es más, el tiempo de ocio se empezó a ver como algo frágil dentro de la organización, como una persona que no está enfocada en los objetivos de la empresa, que no está enfocada con salir adelante con su trabajo, que es una persona poco responsable, ¿no? Cuando aparecen reclamos en algunas organizaciones de índole de necesito mi tiempo de descanso posterior al trabajo, no extenderme por jornadas de 15 horas, como ha pasado mucho en la cuarentena, conlleva a que ocurra cierta marginalización, como decíamos hoy, o vulneración tanto de los derechos laborales de esta persona como así también de su sentir, ¿sí? Sobre todo porque pueden enfermar. Este autor, está revisando, habla del inconsciente laboral. ¿Estoy bien? Sí.
Y cómo, a ver, primero este concepto, y luego cómo opera, ¿no? En los riesgos psicosociales. A ver, primero comencemos con el inconsciente laboral, que primera vez que escucho, ¿eh? Sí. Cuéntanos, Mayra. Bien, este término inconsciente laboral en realidad va de la mano con su teorización sobre la banalización de la injusticia social, porque el inconsciente laboral tiene que ver justamente con estos aspectos que hablábamos hoy, los valores, las normas, la cultura organizacional, que el sujeto termina apropiándoselas y viviéndolas de una manera que no se las cuestiona. Como por ejemplo, si decíamos hoy que, supongamos, ¿no? Una organización tiende a tener ciertas prácticas, voy a contar para que las personas puedan entender a qué me refiero con inconsciente laboral. Una paciente que yo tenía ataques de pánico. De repente, bueno, justo se dio en la época de cuarentena, tenía muchos ataques de pánico, ella no podía encontrar la causa, sabemos que generalmente se pierde la conexión entre el ataque de pánico y la causa que la sustenta. Yes. Entonces, bueno, veníamos trabajando algunos aspectos en la terapia y en un momento ella comenta que ella trabajaba en instituciones con niños huérfanos. ¿Qué pasa? En la época de la cuarentena, ella tenía que salir, ella tenía dos niños pequeñitos, tenía que salir a estas instituciones, acompañar a los niños huérfanos, volver a su casa, pero en el medio, ella en esa institución se había empezado a llevar, bueno, alcohol en gel y demás para higienizarse, hicieron todo un evento donde hicieron la entrega del alcohol en gel y todo para los chicos, sacaron un par de fotos y se llevaron toda la mercadería, o sea, todo el alcohol en gel, los barbijos y demás, a otra institución para hacer el mismo procedimiento, ¿no? Sacar la foto, publicar en los diarios y demás. ¿Qué pasa? Ella hasta el momento no lo había podido poner en palabra. Ella identificaba que se sentía incómoda con algunas cosas, que se sentía incómoda con esas prácticas laborales, pero no puede encontrar la causa de esos ataques de pánico. Todos sabemos que los ataques de pánico tienen que ver con un miedo inminente a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En un momento, en el espacio de terapia, ella logra hacer una conexión entre sus ataques de pánico, la situación de la cuarentena, que era la muerte, era el pan de cada día, incluso en los noticieros se contabilizaban la cantidad de muertos que había por día, de dónde eran, de qué. Y ella trabajaba con niños, una de las poblaciones en las que en un principio, cuando no había información, se decían que eran como las poblaciones en riesgo, eran los adultos mayores y los Así es. niños, ¿sí? Y ella tenía dos niños en casa. Entonces la muerte la rodeaba a la vez que sentía una culpa enorme porque ella formaba parte de una institución que tenía prácticas que no eran adecuadas. Y es justamente este inconsciente laboral del que habla de Jurs tiene que ver con cuando una persona empieza a naturalizar y empieza a formar parte de un trabajo con una cultura que no representa sus propios Mm, valores, ¿sí? Ahí empiezan a chocar mis valores, mis principios con los valores y principios de la organización o estas prácticas laborales. Entonces yo identifico que me siento incómodo, que me siento nervioso, pero no puedo poner en palabras por qué. Incluso cuando se le preguntaba a ella, digamos, como, bueno, ¿qué le pasaba a ella con esto, digamos? Ella lo justificaba, bueno, lo que pasa que, bueno, vos viste cómo son estas instituciones, se trabaja así, mm. digamos. Sin embargo, no sabía que por dentro todo lo que a ella le ocurrían, sus ataques de pánico, el terror de salir fuera de casa, el terror que le daba llegar a su casa, pasaba muchas horas higienizándose, no teniendo contacto con sus niños. En realidad, todo ese sufrimiento partía de no poder hacer conscientes estas incongruencias entre lo que ocurría con su trabajo y lo que ella sentía. Interesante el caso. Mayra, y Sí, entrando ya un poco a la parte ya final de la entrevista, ¿cuál sería tu reflexión? Porque en todo caso, como yo lo voy entendiendo, habría una corresponsabilidad entre el sujeto, el actor laboral, y la cultura y el sistema, la organización misma, ¿no? Delimitar, ¿no? exacto, Competencias y responsabilidades, para no victimizarse, pero tampoco, por supuesto, exacto. ¿no? No desligar la responsabilidad de las empresas, de las organizaciones laborales. ¿Tú qué dirías al respecto? Bien, yo creo que las recomendaciones
que me surgen para poder aportar como granito de arena, ¿no? Yo trabajo también con organizaciones, trabajo con personas porque también trabajo en la clínica ahora. Una de las cosas más importantes yo creo que es poder abrir estos canales de comunicación. Parece muy trillado decir, bueno, hay que mejorar los canales de comunicación, pero generalmente, tanto en las organizaciones, ¿no? Estos canales siempre están atravesados o hay muchas barreras, ¿no? Las Mm, personas no se animan a reclamar ciertas cosas que tienen que ver con sus derechos, no se animan a preguntar. Nunca me olvido de una alumna que me dijo en la universidad, profe, pero yo puedo reclamarle a mi jefe si me siento que estoy siendo acosada o perseguida por alguna tarea y sí, con más razón, ¿no? Pero fíjate cómo eso es algo que se termina naturalizando, ¿no? Lo primero sería poder escucharnos a nosotros mismos, ver qué nos ocurre si empezamos a identificar estas incomodidades con el trabajo, no podemos ponerle nombre ni saber a qué vienen, empezar a preguntarnos, bueno, yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Poder delimitar, como vos decís, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con alguna situación que yo no me, con la cual no me siento identificada en mi espacio de trabajo, tiene que ver con que yo siento que mi trabajo no es reconocido o mm, yo como organización realmente tengo prácticas adecuadas que conllevan a la motivación y al bienestar de los empleados. ¿Qué prácticas estoy llevando yo a cabo? ¿Cómo es la metodología con la cual trabajan los líderes? Los líderes hacen un trabajo coordinado con una comunicación efectiva, con un liderazgo asertivo, con las personas de sus equipos, tienden a reconocer sus logros, a reconocer el apoyo que por ahí se tiene, porque ¿qué pasa? Hay organizaciones en las cuales las personas constantemente están buscando la manera como de tener este reconocimiento que a veces lleva a una competitividad entre compañeros, a generar un mal ambiente, o sea, poder mm, empezar a evaluar cómo es el clima de la organización, ¿sí? Cómo percibe cada uno de los trabajadores que se vive el ambiente organizacional, replantear estos valores que yo tengo escritos, hermosos, divinos, en la entrada a la organización, con la misión y la visión, ¿son los mismos que se viven dentro de la organización o mm. son otros los valores, ¿no? Pero una de las recomendaciones que yo haría es que las personas se animen a, ya sea a abordarlo en terapia, ¿no? A entender que muchas veces las situaciones o el sufrimiento que llevamos con el terapeuta no siempre tienen que ver con cuestiones, seguramente hay parte de responsabilidad, ¿no? Los psicólogos sabemos que sí hay parte de responsabilidad individual de los sujetos ahí, pero también entender que tiene que ver con un ambiente de trabajo, que tiene que ver con que a veces yo no estoy de acuerdo con ciertas prácticas, poder evaluar qué es lo que yo espero de un espacio de trabajo, ¿sí? También, cuando yo voy a trabajar, ¿qué es lo que estoy buscando con este reconocimiento? ¿Sí? Poder preguntarse sobre qué aporto yo, como decías vos, no siempre de este lugar de víctima, sino yo, en mi subjetividad, ¿qué le Ujú. aporto a la organización? ¿Cómo me relaciono con mis pares? ¿No? Como decía hoy, tengo este libro de Byung-Chul Han, que es un filósofo Qué bueno. coreano y alemán, y este libro, La sociedad del cansancio, está buenísimo, es un libro muy actualizado y él habla de una cuestión totalmente diferente. Él dice que ha habido en estos últimos años un cambio de paradigma donde el sujeto que más cansado, por eso se llama la sociedad del cansancio, más cansado se muestra es hoy el ideal, porque el más cansado es esa persona que excede el horario de trabajo. Mientras más trabajo, más muestro que soy exitoso, útil, que mi trabajo es algo que justamente genera, le llama la atención a los demás, que genera reconocimiento. Entonces, el que está más cansado es el ideal social, ¿no? Es al que más me Ah, quiero mira, parecer. Y justamente no hay un tiempo, él dice, el verdadero desafío de las sociedades actuales es poder hacer un stop, poder parar y descansar, ¿no? Esa es la verdadera valentía de estos tiempos y entender que el tiempo libre es muy necesario porque no hay mm, manera de que yo pueda desarrollar mi creatividad si no puedo descansar, si no puedo liberar mi mente, ¿no? es un buen punto. Mire, fíjese lo que te voy a preguntar. Sí, entiendo que el tiempo libre para el descanso es algo humanamente necesario. Pero acá hay un Sí, tema, Mayra. O sea, tu vida no puede estar centrada en tu trabajo. Estamos de acuerdo.
Ahora, el tiempo libre no significa matatiempo, matar rato, sino que sujetos encuentran formas de satisfacción personal que el trabajo, digamos, constriñe, ¿no? Por ejemplo, pacientes que digo, yo voy al coro de mi iglesia, otros Sí, tienen actividades que no son como pasatiempos, sino son cosas de orden vocacional, pero de índole personal. Y no tiene una retribución económica. Cantar el coro, o tiene una actividad en su jardín, en su huerto, que lo apasiona, que le gusta. Me acuerdo de Pepe Mujica, decía, hay que tener, la riqueza es tener el tiempo para hacer lo que te gusta. sí. Y el trabajo a veces restringe un poco, por muy vocacional que sea la chamba. La chamba es la palabra que usamos acá para decir el trabajo. Mayra, para terminar, la gente joven que quiere especializarse en psicología organizacional, en mi país, no sé cómo es en Argentina, a veces lo hacen no por un tema vocacional, sino por un tema de mercado. Hay más trabajo, hay mayor posibilidad de ingresos económicos, la clínica es un poco difícil, educativa también, no sé cómo será en Argentina, pero acá sí es bravo, Estamos igual. ¿no? Entonces, muchos clínicos saltan al campo organizacional. Yo Sí. inclusive soy psicoanalista, pero me dedico a hacer talleres de habilidades blandas para empresas, hace ya un par de años que vengo Por eso haciendo. creo que habrás podido, mientras yo iba contando algunas cosas, habrás podido identificar varias situaciones que vivís, digamos, cuando haces tus intervenciones laborales, ¿no? Claro, entonces, pero finalmente uno tiene que responsabilizarse de su deseo, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que tú quieres Exacto. hacer? Al margen del mercado, el contexto, la oportunidad. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Como, sobre todo para la gente joven, si para alguien de mi edad nos resulta todavía difícil, ¿cómo será para alguien joven que está comenzando la carrera, ¿no? Y con las presiones habidas y por haber. Ahora, por ejemplo, en Lima, Perú, no te imaginas, las facultades de psicología han proliferado. Yo hablaba con un colega y me decía, oye, la escuela de psicología es la que tiene mayor cantidad de alumnos. Esto no se ha visto antes. Antes era administración, ingeniería, derecho. Esto ha cambiado estos últimos años. No sé si ese fenómeno sea en Argentina. Yo sé que ustedes son, pues, en el buen sentido, lo digo, una fábrica de calidad respecto a los colegas en psicología. Bueno, ya estoy hablando mucho. ¿Cuál sería un poco tu apreciación finalmente con el tema de los jóvenes y este dilema existencial laboral que encuentran para ejercer su carrera inicialmente? Bien, yo creo que son muchos los factores. Primero es que mucho tiene que ver, y lo digo como docente, en cómo transmite uno dentro del aula, ¿no? Mm, A veces uno llega con muchos miedos al final de la carrera. A veces a mí me ha pasado ver que yo tengo alumnos que los escucho y son brillantes en los análisis que hacen, sin embargo les da miedo hacer un análisis. Una perspectiva desde el lugar como psicólogos, ¿no? Ya como pensando desde un lugar de profesional, el análisis de alguna situación. Lo que noto mucho hoy en día es que hay un miedo exacerbado al fracaso, ¿no? mm, Y creo que eso también viene de la mano de lo que habla este autor, porque justamente hoy cuando hablábamos del tema anterior, ¿no? Esto de llenarme de actividades hasta el cansancio para poder sobresalir. Hoy vemos los estereotipos del éxito en las redes sociales, ¿no? Un trabajo, vemos promociones de trabajos que gano muchísimos dólares, trabajo pocas horas al día, me dedico a viajar por el mundo, me hago una vida fitness, ese es como el ideal, ¿no? Tengo ropa de las mejores marcas y yo creo que la situación que por ahí se vive en Latinoamérica en general, porque suele ser similar, es que a veces las personas piensan que no hay ofertas de trabajo para todos. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la posibilidad creativa e inventiva de cada uno, ¿no? De cómo abrirse ese espacio, cómo abrirse lugar en el campo laboral. A veces yo siento que hay mucha competencia y es raro, ¿no? Porque somos psicólogos y entendemos lo que ocurre cuando una persona está sin trabajo, pero yo creo que parte como docente, mi responsabilidad, por ejemplo, en esto es poder transmitirles esa confianza de ellos se van preparando durante 5 años para la carrera, de poder animarse, no digo hacer análisis salvajes de casos o demás, pero sí de empezar a pensar en lo que ellos tanto tiempo invirtieron, ¿no? Acá a mí me pasaba algo con mis alumnos, ellos, la universidad en la cual yo me egresé y en la cual soy docente es una universidad privada. Este año, como habrás visto, las universidades públicas están
en un debate, con unas cuestiones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos me comentaban que se sentían muy presionados porque ellos iban a una privada y sentían que además de que ya iban con el estigma de que pagaban el título, que sentían la doble presión de decir, bueno, nosotros estamos en una universidad que tiene otras condiciones, que tiene otros recursos, tenemos que ser los mejores. Entonces, ya ni siquiera se trata de disfrutar algo que en el mejor de los casos es una elección, como vos decías, vocacional, que los psicólogos sabemos que hay algo personal que nos atraviesa y por algo terminamos eligiendo la carrera, ¿no? Es como que se perdió el sentido del disfrute en Ujú. muchas personas y una de las cosas que yo siempre les decía a mis alumnos es, acuérdense de todo el esfuerzo que les llevó a ustedes llegar hasta acá. Nadie rindió los exámenes por ustedes. Lo hicieron ustedes. Ustedes nada más saben las horas que invirtieron estudiando, cuántas noches pasaron durmiendo 2 horas y se iban a la facultad para cumplir con todos los trabajos. Entonces, ese tiene que ser su motivador, no los comentarios externos. Pero yo creo que hoy en día, como es una generación muy digital, que está hipercomunicada, pero a la vez no hay una conexión genuina y falta como es cierta conexión en los vínculos, no les permite como pensar otras posibilidades, ¿no? Antes, lo mismo, yo salí y decía, bueno, me voy a dedicar a la clínica y sin embargo después fui descubriendo el mundo de la psicología laboral, me fascinó, fue algo que realmente me apasionó mucho y una de las cosas que a mí me llevaron a la psicología laboral fue justamente la psicodinámica que plantea Christophe de Joux. Después, en el medio, fui descubriendo que la psicología laboral en sí no es una única corriente la que prima, sino que tiene intervenciones de la terapia sistémica, entonces también tuve que ser flexible y Mm. entender que existen otras dinámicas, otras lecturas que también son muy atinadas y pertinentes. Entonces, mi consejo y por ahí la lectura que puedo hacer de estas generaciones de psicólogos es que se animen a disfrutar, ¿no? Que se den no se animen, se den la posibilidad de disfrutar de aquello que han elegido, de aquello a lo que tanto han invertido esfuerzo, tiempo, porque nosotros sabemos que esa biblioteca entera que tenés atrás, yo sé que la leíste por completo, seguramente, porque así somos los psicólogos, no paramos de leer, pero que realmente lo puedan hacer, lo puedan disfrutar, ¿no? Y la psicología laboral, a mí personalmente me pasa que no es algo que lo eligen todos, ¿sí? Es como la materia que no le gusta a nadie, que los términos les parecen nuevos, pero que cuando empiezan a investigar, empiezan a descubrir cuál es la verdadera dinámica, qué es lo que el psicólogo puede Mm. aportar dentro del trabajo, ¿no? ¿Qué perspectiva en esta relación que tenemos con el trabajo, que es una actividad que la llevamos a cabo durante muchos años de Sí, nuestra pues. vida y que nos llena de muchas satisfacciones, también de frustraciones, pero que también forman parte de lo que somos, ¿no? Muy bien, estuvo con nosotros Mayra haciendo esta reflexión, ¿no? Chicos, hay que conectarse con esa satisfacción primaria que a veces se pierde a razón de las exigencias, con la vocación, con lo que uno elige. Segundo, ¿no? Hay que deslindar, ¿no? Lo que te compete a ti como sujeto y lo que le compete a la organización. Esa separación es Exacto. sabia. Y tercero, como te has dado cuenta, Mayre, quien te habla, lo digo con total modestia, somos personas que a pesar que ya hemos dejado de ser alumnos hace mucho tiempo, no hay que perder esa posición de querer siempre estar leyendo, aprendiendo, porque eso también es lo que mantiene vivo la carrera, ¿no? Y por eso la elegí a Mayra, porque yo sé que es una chancona, siempre está leyendo, revisando. Es una pequeña profesora, bien, has atinado ahí con la docencia, porque justamente de eso se trata, ¿no? El placer en el saber y en Sí. transmitirlo sobre todo. Bueno, Maya, te agradezco tu tiempo, amiga. Pronto haremos una segunda parte y nada, gracias por tu tiempo y estamos pronto para una segunda conversación. Y con Gracias el a vos, resto, Juan Carlos, por recibirme, por darme la oportunidad. La verdad que siempre es grato compartir un tema de conversación, una charla con vos, el espacio de grupo de estudio también. Así sí, que te pues agradezco muchísimo. nada, Mayra, somos amigos y colegas y algún día iré a visitarte por allá. Bueno, con el resto, muchas Bueno, gracias y hasta otra oportunidad. Nos vemos, bye hasta bye. luego. Chao, Buen día, chao. chao, chao.